También a los que estamos presencialmente. Sabemos que a veces es un poco difícil venir un sábado, pero lo cierto es que el tema es apasionante. Entonces, sin más, voy a pasar la palabra a Agapito Maestre, que va a hacer la presentación de Inés Montano. Buenos días a todos. La presentación de Inés Montano es relativamente sencillo para todos ustedes, porque ella es la directora del curso del Foro Liberal y también es la directora del foro, de la asociación, de los cursos de la Asociación Estudios de Asiología. Entonces, casi todos los que asisten a las actividades de la asociación, como todos aquellos que asisten también a las actividades del Ateneo Escurialiense, la conocen. La conocen por ser la directora de este curso y por ser la directora de todos los cursos de la Asociación de Estudios de Asiología, que se han hecho algunos en colaboración con el Ateneo Escurialiense. Ahora bien, que ustedes la conozcan seguramente personalmente, por lo que ella dice, por sus intervenciones, pero es muy importante conocer a una persona por su obra. Y la obra de Inés Montano es amplia. Es una obra que está fundamentada, está basada en la investigación. Y claro, si es investigadora, pues tenemos que decir cuál es su origen, qué ha estudiado. Tiene amplios estudios, por no decir que es magíster, es licenciada en Historia y en Ciencia Política, y también es doctora en Filosofía. La tesis, claro, estos estudios son importantes para saber que su saber es transversal, es en cierta medida transgresor. Es historiadora, sí, y es politóloga, y es filósofa. Su obra más importante, una de sus primeras obras, es su tesis doctoral dedicada a la filosofía de la historia de España en América, especialmente a un aspecto de nuestra filosofía, muy poco conocido, porque es una filosofía que ha sido narrada, o dicho de otro modo, la cultura en lengua española, cuando los españoles van a América, lo que hacen es narrar, y eso es lo que se ha llamado la cultura de los cronistas. Hay tantos cronistas que aún hoy están sin publicar todas las crónicas. Hay archivos enteros donde todavía muchas crónicas no han sido publicadas. Y esa es su primera gran obra como historiadora, la filosofía de la historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, especialmente en el siglo XVI y XVII, por el que fue premiada por la Fundación de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste con la tesis, en fin, el primer premio a la mejor tesis que se publicó ese año. Entonces esa obra es importante, es muy seria, y además esa obra sobre los cronistas, sobre la literatura, sobre la narrativa de los españoles en América, desde el descubrimiento, desde el 16 hasta el 18, fue complementada con otra gran obra, que algunas de las grandes polémicas de la filosofía política española, especialmente hubo una polémica que sigue siendo fundamental en nuestra historia, que es la polémica entre, lo que se ha llamado la polémica de Valladolid, entre, yo diría, Juan Giner de Sepúlveda, uno de los grandes filósofos españoles, y el otro, el hombre el fraile, que fue encomendero, pues que todos conocen ustedes, que es Bartolomé de las Casas. Y ella publicó también esa polémica en la versión del que me dio, que era Hernando, ¿no? Bueno, ese libro es muy importante y está publicado en la Fundación Universitaria Española, como todos sus libros también están ahí, pueden ustedes consultarlos. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene el Diccionario de Cronistas de Indias, porque es la primera vez que se ha hecho un diccionario de cronistas de Indias, y por eso digo que esta obra es importante y conocerla. Claro, evidentemente Hernán Cortés pues fue no solamente un conquistador, un descubridor, sino que fue un gran político, y sobre todo al objeto de la investigación, lo que nos interesa, el objetivo de esta investigación es que es Hernán Cortés como cronista. También es importante, pues en ese ámbito ha trabajado Inés Montano durante muchos años. Y es sobre la conferencia que impartirá hoy aquí, cuál es la actualidad de la obra y de la vida de Hernán Cortés. Al lado de esa obra conjunta, ella es también una gran investigadora en un ámbito de la cultura española, pues que es seguramente por el que somos más conocidos en el mundo.
Ese ámbito no es otro que el de la cultura taurina. España tiene una gran tradición, junto con Francia y todos los países de América, en los toros, en la tauromaquia, y ella es una gran especialista también en ese ámbito, y ustedes pueden leer todas sus crónicas, bastantes crónicas, en el periódico El Imparcial. Dicho todo esto, perdonen, no le quiero robar más tiempo a la conferenciante, les agradezco mucho su participación, y esto que estamos aquí grabando también lo podrán ver en la página web del Ateneo Escurialense y también en el canal en YouTube en Res Hispánica, que ya de paso les digo que no olviden de suscribirse, es gratuito. Muchísimas gracias. Sin más, le cedo la palabra a doña Inés Montano. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues lo primero y lo más importante es agradecer antes que nada, ¿no? El Ateneo Escurialense, a don José María Méndez, presidente de la Asociación Estudios de Axiología, y a Nieves, que nos ha ayudado, y a Gonzalo, que nos ha ayudado todos los días. Entonces, ha sido un curso, además como es una conferencia, por así decir, de clausura, ¿no? de nuestro foro liberal. Es la última sesión de este año, con lo cual quisiera agradecer a todos que han participado, y además todos los que han ayudado a organizar estas jornadas. Muchísimas gracias a don Agapito Maestre por la presentación, y pues comenzamos con Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, con esta conferencia Hernán Cortés e Hispanoamérica, ¿por qué de nuevo regresar a Hernán Cortés? Es que hay personajes en la historia que nos desbordan un poco, creo. Y aunque hayan pasado 500 años, no somos capaces como de abarcar sus vidas, ni entenderlas un poquito más de lo que, ¿no? de los tópicos. A veces es por falta de interés, a veces es por falta de voluntad o de lo que sea, ¿no? Por sobra de pasiones, pero nos quedamos con Hernán Cortés conquistador, y bueno, dirán, ¿acaso no lo fue? Sí lo fue, pero el árbol oculta el bosque, y reproducimos aquí la misma idea, no, ni siquiera es una idea, es una creencia de que Hernán Cortés era, pues, un conquistador. Sin embargo, este mito fundacional, el mito fundacional de México, por así, no de México, y también lo que antes era la Nueva España, del virreinato, se quedó en un mito. No es tanto la realidad histórica, porque la realidad histórica es un poco más compleja. Y aquí yo quisiera rescatar un poco la figura de Hernán Cortés, porque cuando nos vemos con las representaciones que se han hecho de Hernán Cortés en el arte, que se han hecho, por ejemplo, en los murales de Orozco o de Diego Rivera en México, pero estas son las imágenes que reflejan más bien las proyecciones patológicas sobre la historia. No es un reflejo de la realidad. Vamos a ser sinceros, ¿no? Es decir, hay un personaje que molesta, que no lo quieren aceptar, bueno. Y entonces, pero este mito se repite a ambos lados del Atlántico. Y ahora, como estamos, ¿no? con el papel de conquistador, subrayando siempre su actuación durante la conquista, y además con la corriente que tenemos de lo políticamente correcto, pues se juntan todas las corrientes de indigenista, políticamente correcto, etcétera, y estamos a punto de reconocer que no era Hernán Cortés, eran los vikingos que fueron los primeros en llegar a América, al nuevo continente. Y ya no sé, esto es de escupir contra el viento, podría ser un deporte nacional en varios países de habla hispana. Con lo cual, lo que quisiera hoy es enfocar y recordar una faceta absolutamente distinta de Hernán Cortés, no Hernán Cortés conquistador de estos, no Hernán Cortés entre los años 19 y 20, 22, ¿no? Cuando estaba conquistando el Tenochtitlan,
sino olvidarnos un poco de si tenía trastornos mentales, de que si tenía algunas enfermedades, que si sus relaciones con Doña María, que si mató a su mujer o se quemó las naves. No, absolutamente. No quiero hablar de esto porque esto está por todas partes. Estas son cuestiones absolutamente, es que menos que secundarias. Son chismes. Y estos chismes lo que hacen es que perviven en los libros, en las biografías de Hernán Cortés. Son cosas interesantes, evidentemente atraen a mucho público porque es épica. Es una narración que de cada personaje tenemos que tener, ¿no? Eso es como el poema del Mío Cid, pues se narra la gesta y luego entra, en este caso con Hernán Cortés, pues el problema es que se entra tanto en su vida privada de un personaje que ha vivido hace 500 años que solamente tenemos en las biografías unos pleitos enormes sobre su mujer, sobre las relaciones, que si la mató, que si no, que si envenenó a alguien. Es decir, y esto además se vio bastante en las conferencias que han sido celebradas. Yo creo que prácticamente, no quiero equivocarme mucho, pero prácticamente el único acto de celebración de 500 años, ¿no?, de entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, pues eran 4 conferencias que han celebrado en la Real Academia de Historia. Y los 4 conferenciantes, prácticamente todos, empezaron, el día tal entró, luego conquistó, luego no sé. Es absolutamente, pues hasta la saciedad se repiten fechas, batallas, tópicos, y al final tanto el personaje como la propia conquista y todo se vuelve muy aburrido. Con lo cual, y además si vemos algunos libros, uno de los libros que actualmente se considera uno de los mejores sobre Hernán Cortés, que es obra del historiador mexicano José Luis Martínez, pasa por ser un libro muy, muy objetivo, muy bueno. No quiere decir que no sea bueno, tiene sus cosas buenas, pero José Luis Martínez cita sin ningún pudor a una tal Eulalia Guzmán, que era una comunista nacionalista, absolutamente persona ofuscada por ideología, negada para la ciencia, con lo cual, pero esta señora la cita como si fuera una de las especialistas grandes e importantes. Y mientras que esta señora, Eulalia Guzmán, una aparentemente no historiadora mexicana, lo que hizo es, cuando encontraron los restos de Hernán Cortés en la iglesia, ahí en México, de Niño Jesús, Hospital de Niño Jesús, en la iglesia que hay ahí. Entonces, ella lo primero que hizo es convocar a los médicos para ver si tenía trastornos psicológicos a base de los huesos, que han estado ahí 450 años. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener esta persona? Y aparte de esto, luego, después, como han encontrado a Hernán Cortés, entonces es como, ¿cómo que han encontrado a Hernán Cortés? No puede ser, tenemos que buscar a nuestro padre, patrio, a Cuauhtémoc. Y ella montó todo un guirigay, o sea, una mentira, que han encontrado a Cuauhtémoc. Resultó ser una mentira absoluta, financiada prácticamente por el gobierno mexicano, pero bueno, eso es lo que también es la situación política en los años 40 en México. Pero quiero decir que este personaje de Eulalia Guzmán, que hace esto en la historia, pero como un señor Martínez, historiador, puede citarla como una más, y quiero decir, una especialista más en su libro, que es tan bueno y tan maravilloso. Entonces, falta a veces mucha crítica, ¿no?, sobre estos asuntos. Y para salir un poco de estas repeticiones de chismes, de denuncias que se han hecho contra Hernán Cortés, me gustaría centrarme solamente en algunos hechos de su vida, porque él nace en 1492, Hernán Cortés pues tiene 7 años. Evidentemente está enterado de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en la conquista de Granada, el descubrimiento del Nuevo Mundo, y no hay yo creo que aquí es absolutamente normal que todos los niños de aquella generación aspirasen a irse a las Indias, a conquistar, ¿no?, a buscar nuevos territorios. Es como hoy, conociendo a Ronaldo, pues cualquier niño quiere jugar fútbol, es Ronaldo más que Ronaldo, o Messi, ¿no? Eso es más o menos, tenemos que ver las circunstancias históricas. Entonces, Hernán Cortés
muy joven ya quiere irse a las Indias, porque en aquella época todavía ni el nombre de América existía ni se sabía que era el continente. Entonces, cuando se va a América, ya está, todavía no a América, sino a Caribe, a las islas principales, ¿no? La Española participó en el avance, la conquista de Cuba, y ahí lo que hizo no era seguir conquistando, ser militar, no hizo nada de esto. Lo que sucedió en las islas, y eran muchísimos años, porque él llega a América con 18 o 19 años aproximadamente, pero va a México a los 30 y tantos. Es decir, estos 14 años, 13, 14 años, ¿a qué se dedica? ¿A conquistar? Pues se dedica a ser alcalde de Santiago de Baracoa, escribano, luego tiene varios puestos en el gobierno, pero aparte de esto, tiene una enorme hacienda y escribe a su padre, don Martín Cortés, que le mande vacas, caballos, yeguas, cualquier bicho vivo para que los traigan ahí, y él lo que estaba haciendo es la cría, se dedica a la cría de vacas, de yeguas, ovejas, y a partir de ahí financia o sus propias expediciones, como va a ser el caso del futuro, ¿no? de futuro conquista de México, de Tenochtitlan, o las expediciones de otros. Entonces lo que hace es montar una ganadería a lo grande y además adaptar varias especies también de cebada, todo esto, ¿no? Los cereales ahí. Y esto lo hace durante 13, 14 años. Entonces, si fuera un conquistador militar, se ocuparía en esto, en el gobierno, en hacer, ¿no? Es decir, ser alcalde, ocupar puestos en varios. No, el propio Diego Velázquez, que será uno de sus parte como pariente, ¿no? porque se casaron con las hermanas. Entonces, él fue su mano derecha, hasta que no llegó un momento que ya Hernán Cortés vio que la cosa iba mal, entonces ya zarpó las naves y fue a conquistar, aunque fuera no la rebelión total. Entonces, él conoció muy bien las leyes. Él conoció y también conoció las leyes que logra transformar su posición de absolutamente rebelde, porque cuando zarpa con su expedición para no acatar la orden del gobernador Diego Velázquez, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues esta es la rebelión contra el rey, porque el gobernador Diego Velázquez es representante del rey, con lo cual es un rebelde, pero transforma, utilizando las leyes, la legislación vigente en aquella época, transforma su posición del rebelde a un alcalde legal prácticamente. Él no era alcalde, pero sí que transforma su posición en el representante legal del rey, ya en el continente, durante su instancia, ¿no? Durante toda la conquista, porque Veracruz, cuando ahí se funda, ¿no? la ciudad y la primera, ¿no? alcaldía del continente, entonces es cuando sucede esto. ¿Y quién lo puede hacer? Pues un jurista muy, muy bueno, con lo cual Cortés ya esto ya, ¿no? demuestra su valía, por así decir, para el gobierno y para los asuntos jurídicos. Y una vez, y además acordémonos que la propia conquista al principio no era conquista, no quería ser conquista, porque cuando llegó se entrevistó con Moctezuma, es que estaban jugando durante varios días cartas, a ver cómo, ¿no? aprendiendo las palabras, es decir, era convivencia. Lo que pasa es que luego se truncó la cosa, se ha ido mal, se ha ido de las manos y entonces tenían que conquistar, ¿no? este territorio. Pero al principio él no iba con las armas para adelante, no, todo lo contrario, lo que quería es atraer, como pasó, ¿no? en el caso de Tlaxcaltecas, por ejemplo, y otros varios pueblos de México. Con lo cual, la faceta de conquistador es algo accidental
de toda la vida de Hernán Cortés. Luego, ¿qué sucede cuando ya está en Tenochtitlan, una ciudad, ¿no? Después de asedio? Pues las ordenanzas para la reconstrucción inmediata de la ciudad, y como en las otras ciudades y poblaciones de Nueva España, porque ya cuando Tenochtitlan se reconstruye, cuando ya está tomado, entonces esto se transforma en ¿cómo le llaman? Capitanía General de Nueva España, porque el virreinato sería en 1535, o sea, pasados muchísimos años. Entonces, ¿a qué se dedica? A la reconstrucción, a dar ordenanzas de buen gobierno y a dar órdenes, ¿no? De qué es lo que hay que hacer, sembrar, traer animales. Por ejemplo, una de las primeras cartas que él escribe después de la toma de Tenochtitlan es también pidiendo a su padre Martín Cortés, pidiendo que de nuevo intente mandarle lo que pueda de las vacas, de los animales, de los cereales, para adaptarlos ahí en nueva tierra. Y una vez pues asentado un poco, no mucho, pero un poco en Tenochtitlan, en México, organiza dos expediciones, una de Pedro de Alvarado a Guatemala y otra de Cristóbal de Olid a Honduras. Son en el 22, ¿no? 21-22 es la conquista de Tenochtitlan, y al año siguiente ya otra nueva expedición, 24, otra expedición de Olid a las Ibueras, que es el territorio actualmente de Honduras. Bien, y además, ¿en qué insistía? ¿Qué es lo que buscaba? Pues como él sabía, ya se sabía de la existencia del Océano Pacífico, lo que quería es buscar el estrecho de Añán, el estrecho tan necesario por las especies, es decir, estrecho entre Atlántico y el Pacífico, y pensaban que estaba por ahí, por Salvador, actuales Guatemala, Salvador, o por aquellas tierras. Entonces manda ahí. Sin embargo, la figura de Cortés, la presencia de Cortés siempre ha sido molesta, bastante molesta, desde que empezó con gobernador Diego de Velázquez, con su rebelión contra él. Entonces siempre ha sido molesta, y esto se refleja muchísimo en los años a partir de que él es gobernador de Nueva España. Molesta muchísimo, por una u otra razón. Tiene mucho poder. Además, Motolinía, uno de los fraile franciscano, muchas veces en sus crónicas describe muchas veces es como un fervor, ¿no? de la población indígena y mestiza, por la figura de Cortés. Entonces, las circunstancias eran variopintas, pero lo claro es que en el año 1528 ya la cantidad de denuncios fue tal que tiene que irse a España a un juicio de la residencia. Quiere decir, un juicio de la residencia normalmente se hacía a cada cargo, aunque sea virrey, al acabar sus 4 o 5 años, los que sean, ¿no? de ejercer este cargo, se hacía juicio de la residencia, con lo cual la población durante 1 mes o 2 meses podía pues depositar cualquier queja contra este cargo, y entonces a base de esto ya se juzgaba por así decir, el gobierno o la ejecución, ¿no? de cómo llevó a cabo este cargo, ¿no? de cómo se portó durante este periodo de tiempo. Con lo cual, Hernán Cortés se va a España, se defiende contra estos cargos, sale prácticamente, ¿no? logra salvar su reputación, pero aquí hay algo que ya cambia. Si antes Carlos V le concedió el gobierno político de un territorio que ya se sabía que era muy, muy grande, porque ya se han avanzado al norte, han avanzado al sur, sabían que tenía otra costa, ¿no? del Pacífico, en lo cual sabían que hay más de lo que saben. Hay más de lo que... Y Cortés lo sabía mejor que nadie. Con lo cual Carlos V ahí ya tiene sus ciertos recelos. Carlos V, hay que recordar, era un político principalmente europeo,
cuajado en batallas europeas, pero batallas no batallas de guerra, no solamente estas, sino batallas de las negociaciones, intrigas y como era, ¿no?, el emperador de Sacro Imperio, entonces conocía muy bien la política y además era nieto del ejemplo del príncipe de Maquiavelo, que era Fernando el Católico, y como un buen nieto pues tenía un olfato muy fino para cualquier cosa que hay en la política y sobre todo que nadie le pueda hacer sombra, y sobre todo al otro lado del Atlántico, donde no iba a ir y ni por pienso, como decían, ¿no?, en Sancho en el Quijote. No, entonces no podía dejar a este territorio a un personaje tan carismático que se arruinó varias veces y recuperó su hacienda muchísimas más. Es decir, no era solamente político, era un hombre de negocios, porque negociaba, vendía, compraba, criaba, no tenía ganaderías, etc. Entonces era un hombre de negocios impresionante. Con lo cual, ¿qué hace Carlos V cuando ya pasa el pleito, se cierran todas las... No hay ninguna acusación contra él, ya Hernán Cortés es ileso, ¿no?, en cuanto a su posición. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que solamente le da el mando militar del nuevo territorio, pero el poder político le retira absolutamente. Y además le da cosas, ¿no?, como el marquesado de Oaxaca, caballero de la Orden de Santiago con 23.000 vasallos, lo que quiera menos el poder político. Es que lo que quiera. Pero el poder político ni de broma, ¿no? Cuanto más lejos mejor. ¿Y qué sucede luego en los años posteriores? Porque Cortés regresa a Nueva España, ya solamente como capitán, como marqués de Valle, evidentemente, y capitán general, es decir, solamente, ¿no?, para la defensa de Nueva España, pero sin más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues Hernán Cortés se dedica a seguir descubriendo. En los años 30, a partir de 1530, esta década, él organizó 5 o 6 expediciones para descubrir la costa pacífica. Todos los puertos principales, Navidad, Acapulco, Tehuantepec, todos estos puertos son de Hernán Cortés. Tehuantepec, por ejemplo, no había nada ahí. Avistaron, como se decía antes, avistaron la costa y dice, este es el sitio ideal. Vale, astillero. Este es el sitio ideal, otro astillero. Y estaba ahí en Tehuantepec, en el astillero de Tehuantepec, viendo cómo se montaran las naves, y entonces mandaba eso. Él participaba. ¿Y quién financiaba todo esto? Hernán Cortés. La propia expedición a Nueva España no la financió nadie más que Velázquez y Hernán Cortés. Nadie más, porque la corona dejó de financiar esto. Ya creo que después de Colón hubo ya cada vez menos la participación de la corona en las expediciones, entonces cada uno tenía que buscarse la vida. ¿Quieres descubrir? Descubre, pero sigues descubriendo las tierras para la corona, pero lo financias absolutamente todo tú. El provecho que puedes sacar, bueno, a ver qué descubre. Si es California, por ejemplo, como Hernán Cortés descubrió toda la bahía, el Mar de Cortés, que antes se llamaba el Mar Bermejo. En 1535 el propio Cortés participa en estas expediciones. Entonces, y lo interesante luego viene, al financiar, al hacer todo esto, al montar las naves, astilleros, toda una industria, ¿no?, prácticamente de astilleros ahí. ¿Qué hace el virrey Mendoza, que estaba preparando también la expedición al Mar del Sur, es decir, al Pacífico? Pues lo que hace el virrey Mendoza, quitarle absolutamente todos los astilleros, las naves, a medio hacer, y todos los instrumentos, o sea, todos los aparejos. Eso es abuso del Estado, del poder que tenía el virrey Mendoza. Entonces, Cortés en el año 40 escribe también un memorial y dicen, pero por favor, si el máximo representante del rey se transforma prácticamente está requisando, abusando de este poder, quitándome, es que lo financió de su hacienda. Y pues así, de un agravio a otro agravio,
iba sobreviviendo y bueno, iba no, como les diría, iba llevando a cabo su proyecto. Además, dentro de su marquesado, permanentemente estaba pues, no, teniendo muchos negocios, como he dicho antes, la crianza de todo tipo de animales, pero además trajo y desarrolló la industria de seda. Bueno, a la industria, estoy exagerando, no llegó a ser industria a lo grande, pero sí que trajo a los bichitos estos, ¿cómo se llaman? Los de seda. Los gusanos de seda y lo que comen, moras, ¿no? Moreras. Entonces, adoptó, aclimatizó en este tipo de cosas. También hay que reconocer cierto, ¿no? Como les diría, pues no afán, sino es que hay que tener una visión para llevar moreras y los gusanos de seda. Es que hay que tener afán emprendedor verdaderamente. Entonces, pero aparte, entonces, creo que esta parte de la vida de Hernán Cortés es prácticamente desconocida porque, y es una gran... creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente, no solamente en historiografía, sino a nivel cotidiano, hasta no quedarnos con esta cáscara de Hernán Cortés conquistador y obviar todos los demás hechos. ¿Y por qué nos quedamos solamente con esta cáscara? Porque yo diría que los textos más... No yo diría, es así, porque sus textos más conocidos son las cartas de relación, donde narra la marcha, ¿no? La toma de México, etc. Pero esto es la tercera o la cuarta parte de lo que ha escrito él. Y tiene memoriales, cartas de agravio, gracias, tiene muchísimos más documentos, o simplemente las cartas a su padre, que es una maravilla, porque es ahí donde ves no, que es un hombre absolutamente que está pensando en aumentar el reino, simplemente os voy a citar un poco algunos fragmentos. A ver, por ejemplo, en las ordenanzas de gobierno del año 1524, el primer punto, claro, mando que cualquier vecino o morador de dichas ciudades y villas, pues tenga en su casa lanza, una espada, un puñal, es decir, organizar defensa de cada uno, o sea, cada uno está encargado, ¿no? de la defensa de estas tierras. Luego, punto 8. Habiendo otras tantas plantas de árboles de España, trigo o cebada, y otras cualesquier legumbres, ansimismo sean obligados a los plantar y sembrar en los pueblos de los indios que tuviesen, so pena sus orillas. Es decir, que hay que sembrar y hay que desarrollar, ¿no? agricultura. Luego, cualquier vecino que tuviese indios de repartimiento, y si hubiese señor o señores en el pueblo o pueblos, traiga sus hijos varones, que tal señor o señores estuviesen en la ciudad o la villa donde está, ¿no? donde fuese vecino. Y luego, que prevea de comer y todo el vestuario necesario a los indígenas que están, ¿no? que están en su poder, por así decir, en las encomiendas, quiere decir, y también que les financien la educación no por los religiosos. Mando y defiendo que ninguna persona de cualquier ley, estado o condición que sea apremie pidiendo oro a los indios, y si así tuviese, pues so pena de 100 azotes o palo o de otra cosa. Es decir, también pensaba en la protección de la población indígena. Y siguiendo el proyecto político de Isabel la Católica, porque aquí vemos un conflicto muy muy grave entre Hernán Cortés y propio Carlos V, porque los tiempos han cambiado, pero Hernán Cortés se ha quedado con la visión de Isabel la Católica, la visión del proyecto que tenían los reyes católicos, la unidad, la unidad y
también como desarrollo de este proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político? Es el imperio. Y entonces él se consideraba más bien, o sea, se quedó con esta idea, porque en los años 90 para él, ¿no? Desde los 7 años hasta los 12, que esto no es como ahora, a los 30 todavía estamos saliendo de kindergarten, en aquella época, ¿no? Un niño de 7 a 12 años no, ya tenía muchísimo por pensar y hacer, no los tenían entre algodones. Con lo cual, toda esta época de su propia, ¿no? De su propio crecimiento, también crecimiento intelectual, coincide con esta época de los Reyes Católicos. Y luego ya él está en América. Él está en Caribe y luego en América, es decir, que él quedó con esta visión porque el propio reino, ¿no? Reino de Castilla y Aragón, este sentir de la realización de un proyecto importantísimo, tanto en la península como luego con el descubrimiento, realización, ¿no? De este proyecto político imperial, católico quiere decir católico universal, como el catolicismo como proyecto también político y no solamente religión como ahora se ha quedado, no solamente en el aspecto religioso, sino como un proyecto político que es la inclusión de la población dentro del imperio, con los mismos derechos y con distintas obligaciones, porque obligaciones sí que eran distintas, ¿no? Entonces, él, en una de las ordenanzas, Hernán Cortés dice, y esto es justo seguir el desarrollo del testamento de la reina Isabel, que decía, bueno, primero los matrimonios mixtos desde el testamento están absolutamente, es decir, hay que promover estos matrimonios mixtos. Y que dice Hernán Cortés también, que cualquiera que tenga encomienda o que tenga tierras en Nueva España, si es casado, que traiga toda su familia dentro de 1 año y medio, y si no, pierde todos sus encomiendas, terrenos o lo que sea, pierde la hacienda en total. Luego, el que no tiene familia en España, que se case dentro de 1 año y medio, y si no se casa, también pierde toda su hacienda. Y porque decía, Hernán Cortés en su ordenanza dijo que sería causa de disipar, es decir, que no estén de cada día con pensamiento de dejar e irse a España, que sería causa de disipar las dichas tierras y naturales de ellas, como se ha visto por experiencia en las islas, y hasta ahora han sido pobladas. Mando que todos y cualesquiera persona que tuviesen indios prometan y se obliguen a residir y permanecer en estas partes, como mínimo 8 años, y con su familia. Entonces, es una visión, creo que es una visión absolutamente, ¿no? Precisamente de asentarse, quedarse, gobernar, pero en el sentido también de desarrollar comercio. Hernán Cortés, por ejemplo, puso en marcha varias minas, organizó comercio con Panamá y con Perú. Además, a Francisco Pizarro organizó una expedición, expedición de rescate, antes se decía, ¿no? Los que iban con víveres, es decir, él financió los víveres y todo lo que sea necesario, armas o lo que sea, y lo mandó a Perú cuando su primo, ¿no? Prácticamente Pizarro, pues estaba ahí con el imperio inca, no conquistándolo, es decir, estaba presente en todos los momentos clave, y además esta expedición le permitió luego organizar comercio con Perú a través por la costa pacífica. Y para no abrumar más con los datos, solamente alguna... ¿cómo era? Lo único que quisiera mostrarles es justo de sus cartas a su padre. No, ¿por qué ahora a Cortés le conocemos solo como conquistador? Porque estas cartas están editadas, pero
una vez, quizá, ¿no? Esto es un libro de los años 50 y además se encuentra editado en México, entonces son libros muy raros ya. Están los documentos de Hernán Cortés editados en la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica, pero lo que quiero decir es que no están muy asequibles al público general. Entonces aquí él describe en el año ya 1526 o 1533, perdonen. Entonces él dice, porque él escribe directamente al Consejo de Indias, diciendo: no sé qué necesidad hay de estas cosas. De estas cosas significa que en su marquesado entraron los funcionarios reales a avistar distintos puertos, sin permiso, sin pedir, ni preguntar, ni nada. Y el que dice: no sé qué necesidad hay de estas cosas, pues creo que allá ni acá no se debe sentir del emperador nuestro Señor que la merced que me hizo con todo ello, en ella nombrado, fue sin conocer la cuantía de ella. Cada día me toman un pedazo, y sin oírme, como de todo tengo testimonios sacados, y si de ahí se les envía a decir que me vayan a la mano en todo y hagan maltratamiento a mis cosas, por poco que se les dé a sentir, lo entienden de tal manera que ya no tienen negocio ninguno que hacer, sino que contra mí cada día entiendan. Se refiere a los funcionarios. Quiero decir, ¿no? Los de consejo, los de virrey y todos los funcionarios que ha habido ahí. Y en esto, y si esto es así, bien, sería declararse conmigo si hay alguna causa para ello, que no me maravillaría que allá la tuviesen, si por dichos y cartas de gentes de estas partes se ceban. Él sabía perfectamente qué es lo que había en torno a él, que había una, pues bastante, yo no diría rivalidad, yo diría que ese es el viejo vicio que hay, ¿no? Que es amarilla porque no come ni deja comer, que como decía Quevedo, ¿no? Que es la envidia. Entonces, ya que no tienen ni los funcionarios reales, pocas cosas tienen que hacer que meterse con Hernán Cortés, que él lo declara directamente y escribe al Consejo, pues esta parte, y aquí lo dejo, simplemente quisiera recordar, es muy breve, punto por punto, de las cosas que aportó Cortés a América, ¿no? Porque al fin y al cabo es Cortés y Hispanoamérica. Entonces, en los Estados Unidos hay una corriente de especialistas que estudian muy seriamente a Hernán Cortés paralelamente con Alejandro Magno. Pero claro, Alejandro suena muy bien, pero poco favor le hacen a Hernán Cortés porque el proyecto civilizador de Alejandro Magno estaba un poco... iba por otro camino, ¿no? Es decir, no consistía en... no estaba tan cuajado ni tan bien pensado como el de Hernán Cortés, creo yo. Entonces, las aportaciones principales de Hernán Cortés en América, pues principalmente es el nombre... nombrar es conquistar. Y el nombre es muy importante. Entonces, el nombre del gran virreinato, que es Nueva España, que ocupaba de los Estados Unidos actuales el 56% del territorio, desde ahí y no hasta los confines, hasta Panamá y todo este territorio. Luego, desde Alaska todavía, ¿no? Porque es también parte de Canadá ahora. El desarrollo de la ganadería, ya hemos visto, ¿no? Por sus cartas se ve. El desarrollo de la agricultura, hasta de las especies tan raras como estas moreras para hacer seda. Desarrollo de la industria, los astilleros, las minas, etcétera, etcétera. El desarrollo del comercio. El desarrollo del derecho, porque con lo que empieza a gobernar es sacando leyes y luego, o por ejemplo, haciendo, ¿no? ordenanzas para reconstruir la ciudad, con lo cual a partir de ahí todo esto se repite permanentemente. Los descubrimientos de la costa pacífica y del mar del Cortés, descubrimiento de las Californias. El modo
Y además transporta el modelo de las ciudades perfectas, de las ciudades vitruvianas, a América, ¿no? Que es justo sale de las ordenanzas de la reconstrucción. Luego, la desaparición del canibalismo, de los sacrificios humanos y de poliginia de los indígenas. La poliginia no es lo mismo que poligamia. Poliginia es cuando un hombre, y solo un hombre, puede tener varias mujeres. Con lo cual esto también desapareció y las mujeres no eran moneda de cambio que se puede regalar a ventenas, a docenas, como hacían los indígenas en aquella época. Y pues, ¿por qué? Porque, y cierro ya con un poco preguntando, ¿por qué hay tanto resentimiento y tanta cólera contra Hernán Cortés? No hay tanta cólera ni tanto resentimiento ni contra el turco, ni contra Alejandro Magno, ni César, ni tal. Pero hay una rabia ontológica de los que se apellidan López, o Obrador, o Saldaña, o Salazar, o Sánchez, de ambos lados del Atlántico, y son precisamente ellos que mantienen esto. Es decir, yo no sé responder a esta pregunta, pero sí que señalar este problema, pero no es un problema tanto histórico, es un problema ontológico un poco. Y bueno, y con esto cierro, así que quedo abierta a las preguntas del público. ¿Alguna pregunta? Muchísimas Sí. gracias, Inés. Perfecto. Bueno, simplemente agradecer en primer lugar a la Asociación de Estudios de Sociología, don José María Méndez, y como presidente de la misma, y al gran valor también de los colaboradores y organizadores, como Putaso, Agapito y los que antes veía Javier Barraca, en fin, González, todos conocidos, y que yo no podía asistir presencialmente a más que dos conferencias, algunas las he seguido por el ordenador, y todas me parecen muy interesantes. Particularmente la que nos has ofrecido hoy, pues ha sido un placer oírla porque yo creo que le ha dado un toque científico has aclarado cosas basadas en la historia y bien documentadas, has destacado todas las facetas de este hombre que parece, pues eso, un prodigio, porque en aquella época que no había tantos medios de información y de comunicación, pues era, por lo que has descrito, más que un conquistador, un estratega militar. Y ahí lo demostraba con todos los medios que ponía para conseguir los fines, en principio lícitos, y como has dicho en las aportaciones últimas, pues eso de gran valor, no solo en lo que tuvo de engrandecimiento en ese momento y de descubrimiento, sino para el futuro, ¿no? Dándole una interpretación lógica y sistemática y viendo pues el valor que tiene, aunque tuviera también sus fallos, pero lo mismo que otros imperios de la historia, pues han podido tener también luces y sombras, ¿no? Pero me ha gustado ver la faceta agrícola y ganadera, luego el comercio que hizo con Perú, con Panamá, las expediciones a Honduras, a Guatemala, el comercio, decimos, la industria, los astilleros. Es decir, que no dejó allí títere con cabeza. No. En cuanto a aspectos, digamos, de toda la economía. Pero que encima fue político, fue virrey, tenía... Virrey no le han nombrado. No le llegaron a No, nombrar. nunca, jamás. Ese es no el le problema. llegaron a nombrar. No. Gobernó 2-3 años y Bueno. ya el poder político ha sido retirado. Pues quizá eso, porque aunque él siguió la idea o el proyecto de los Reyes Católicos, se ve que eso se torció con puras informaciones que les pudieron llegar a los sucesores, ¿no? Porque como él bien decía en esa carta, darme razones de por qué me están a mí quitando lo que yo he ganado dignamente, ¿no? Entonces quizá por eso no llegó a ser virrey, pero bueno, gobernó, es decir, fue político, fue jurista, todas esas ordenanzas y legislaciones, pues tratando eso de ver el estatuto jurídico de derechos y obligaciones, que estas pues se ceñirían también a las circunstancias de ese momento, ¿no? Sí. Entonces me ha parecido muy interesante y simplemente agradecértelo. Magnífico, pues muchísimas gracias. Y sí, justo yo diría, esta carta donde dice, no, vamos a ver, el emperador
yo creo que hay bastante malicia en esta frase. El emperador, cuando me lo concedía, sabía lo que me estaba concediendo. Con lo cual, o es un tonto que no lo sabía y no tiene olfato, perdonad por la expresión, pero un poco para aclararlo, no directamente, o es no, es como les diría, o primero concedió y no se da cuenta, o es, y es un codicioso, meramente codicioso, que ahora pues quiere quitármelo, con una mano me lo da y con otra. Es decir, creo que aquí hay bastante intención, por eso es mi interpretación, en este caso ya no puedo, porque hay que, cuando si tienen oportunidad de leer este texto sería estupendo, pero mi interpretación en estas dos frases hay bastante intención simplemente para decir, no es noble el comportamiento, no es un comportamiento del emperador hacer estas cosas, o el emperador tiene que controlar a sus servidores, o es que el emperador no está haciéndolo del todo bien. Muchísimas gracias, Luis. ¿Sí? Yo en la misma línea de Luis, bueno, en primer lugar, quisiera hacer 3 consideraciones sobre tu conferencia que me han parecido espectaculares. Decía que quisiera hacer en la misma línea de la intervención de Gallego, me gustaría hacer 3 consideraciones en torno a tu conferencia. No consideraciones ni observaciones críticas, al contrario. Más bien, reivindicar en primer lugar, como tú has hecho, la figura de Hernán Cortés. La figura total de Hernán Cortés. La figura, por así decir, completa de Hernán Cortés. Y, en fin, esa consideración es científica, como decía Luis Gallego, es decir, de una historiadora que se enfrenta a la ideología de aquellos que han maltratado a Hernán Cortés. Y me parece que esa segunda consideración, quiero hacer una segunda consideración, citando la obra que pasa por ser la más objetiva entre las obras sobre Hernán Cortés, que es la obra de José Luis Martínez, las 2 versiones de Fondo de Cultura Económica. Y creo que las observaciones críticas que has hecho a José Luis Martínez me parecen espectaculares, es decir, propias de una gran investigadora, de alguien que ha investigado mucho. Y la tercera consideración, de las muchas que se podrían hacer, tu conferencia no es solamente el aspecto científico, sino el aspecto narrativo. Es decir, tú cuentas, tú narras, y esto es muy importante. ¿Y qué narras? La figura de un gran personaje que ha estado en cuestión fundamentalmente por aquellos que deberían besarle los pies, que es los hispanos, la cultura hispánica. Es decir, todavía hoy, bueno, hay un premio Nobel mexicano que ha llegado a decir: mientras que México no reconozca que es hijo de Hernán Cortés, esto no tiene salida. Y eso ha sido Octavio Paz, que es uno de los grandes pensadores, igual que Alfonso Reyes, ¿no? Entonces me parece, en ese sentido, no tengo nada más que felicitarte y darte las gracias por ilustrarlo. Y también al público que lea los textos que tú tienes sobre ese asunto, que son muy importantes. Pero fuera de esas consideraciones, que podría seguir haciendo la laudatio, como se dice en estos casos, pues podría hacer una laudatio más larga, pero ahora no quisiera hacer ninguna observación crítica, sino que todo eso que tú haces es porque también lo están haciendo otros grandes investigadores, fundamentalmente en la academia norteamericana. Cuando hablo de la academia norteamericana, hablo de las grandes universidades de Norteamérica. Están volviendo a la gran historia basada en los grandes personajes de la historia. Algo que en España lo hizo, yo creo que muy bien a veces, otras veces con algunas sombras, lo hizo Ortega, en una obra importante que es La rebelión de las masas. Y en otras obras, Ortega siempre ha buscado al gran político, al gran historiador, al gran comerciante. Como decía Luis, tú has mostrado las distintas facetas de Hernán Cortés. Entonces, en Estados Unidos, en estos momentos, se están haciendo varias biografías, grandes biografías, sobre grandes personajes. Y el personaje más destacado en los últimos 20 años, como ha dicho Inés Montano, ha sido Hernán Cortés.
Hernán Cortés no solamente ha sido comparado a Alejandro Magno, no solamente ha sido comparado a César, sino que su obra, que como ha dicho Inés también, más grande que la de César. Entonces, yo creo que esa es la gran reivindicación que hoy debemos de hacer al buscar grandes políticos en la historia, al buscar grandes paradigmas donde mirarnos, pues ese paradigma es Hernán Cortés. Y desde ese punto de vista me ha parecido extraordinario la reivindicación que tú has hecho, no solamente de las cartas de relación, que son las cartas de un militar que le manda al emperador, sino que, en fin, la otra reivindicación es la del comerciante, la del agricultor, la del estratega, la del inversor, es decir, un hombre que es un político, un grandioso político, un político en la doble versión, o sea, no solamente que tiene grandes ideas, no solamente que tiene arrojo, sino que además tiene capacidad de organización. Esto es muy importante. Entonces, creo que esa reivindicación, pues siempre te la agradeceremos, Inés. Y creo, y esta es mi última observación, mi última consideración, tú has dicho, has sido muy benévola con el gran Carlos V. Seguramente ha sido benévola porque ella es una gran admiradora de la obra de Carlos V. Hombre, y le llamé de todo. Carlos I de España y V de Alemania, ella es una gran admiradora. Pero yo creo que en buena medida todas las críticas, buena parte de las críticas que se han vertido sobre Hernán Cortés es porque el que tenía el poder era Carlos V. Y yo creo que sí había una rivalidad. Estábamos hablando de dos grandes, dos tipos muy poderosos, pero uno tenía el poder y el otro no tenía el poder. Y por eso ha sido muy interesante que cualquiera de nosotros hoy, a la hora de actualizar la figura de este individuo, para nosotros aquí y ahora, pues como he dicho, como que no fue virrey. Claro, evidentemente ahí está la prueba y es una consideración que, y ya termino, de Inés, que ha dicho, nunca, capitán general, pero nunca tuvo el poder político, nunca se lo permitió Carlos V. Y el porque sabía que gobernador rivalizaba con él. Sí, Nada más, pero Carlos V yo tampoco reivindicó su... Hay una pregunta ahí online también. Carlos V yo no quería ser benévola, es decir, me he explicado mal quizá, pero yo lo que quería decir es que la rivalidad era tan grande y Carlos V era un político como su abuelo. No, muy bien. Ejemplo para el príncipe de Maquiavelo, su abuelo, entonces heredó bastante. Y además la propia participación de Carlos V en la controversia de Valladolid, cuando da unas ordenanzas, a parar la conquista y no la para y todo lo hace absolutamente de modo maquiavélico, es decir, de fachada, de puerta para afuera, todo concedido a las casas para que se callase, para que no molestase, porque hubo no solamente las casas, hubo toda una corriente de hay que salir de abandonar Américas porque hemos hecho un enorme, estropicio ahí, hemos destrozado todo, hay que retirarse absolutamente. ¿Y qué va a hacer Carlos V si tiene muchísimos las casas ahí? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues convocó una reunión para tranquilizar los ánimos, dio razón a las casas, pero hizo toda la política la que hacía anteriormente. Entonces, es un político, Carlos V es un político maquiavélico absolutamente. Sí, me ven. Entonces es un político maquiavélico absolutamente en este sentido, con lo cual un tipo carismático que tiene dinero, tiene poder, es decir, poder simbólico. El poder solamente estuvo de gobernador 2 o 3 años, nada más. O sea, le negó todo el poder y además luego acosaba, como hemos visto, con los funcionarios reales. Es increíble. Entonces, el poder carismático que tenía Hernán Cortés en el propio México lo narran los demás, ¿no? Como le recibían por todas partes. Es decir, tenía este carisma que atraía también a los súbditos, propiamente dichos, ¿no? Que permitió esto. Y claro, y lo mismo que a algunos les atraía, a los otros les chirriaba, con lo cual nunca fue ni virrey y el gobernador solamente un par de años, es esto. Y claro, ¿de dónde proviene esto? Por Carlos V. Porque Isabel, aquí es el cambio muy importante, Isabel la Católica, a la gente como Hernán Cortés, sabía
integrarlos en el gobierno, aprovecharlos al máximo. Pero Carlos V era demasiado receloso para hacer esto. Un momentito, también online sí, la siguiente. Y yo tenía un comentario y también una pequeña cuestión, y es, hace unos meses justamente yo estaba en México en verano para un congreso, y entonces estuve aprovechando previamente al congreso para ir a conocer algunos sitios, y entre ellos estuve en el Hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés, que sigue funcionando a día de hoy como un hospital. Entonces, es una sugerencia en tu lista de aportaciones de Hernán Cortés a América. Pienso que habría que añadir que efectivamente él fundó el primer hospital de América, donde de hecho creo que se han llegado a realizar las primeras operaciones a corazón abierto más importantes de México. O sea que es un hito también, que no solamente se preocupó, digamos, por todo lo que nos has contado, incluso la obra benéfica, mucho, efectivamente, sino por la obra benéfica e incluso por la atención médica, que creo que es una aportación absolutamente importante, porque haría caer el tópico de que Hernán Cortés era una persona brutal. Simplemente ese dato yo creo que es bastante significativo, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo toda la imagen que has dado de Hernán Cortés. La que yo tengo pues es un poco heredera de Julián Marías, un poco esa imagen de Hernán Cortés como un jurista, como una persona de leyes, como alguien muy educado y sobre todo alguien que tiene una enorme visión de futuro, pero no tenía esta otra visión de Hernán Cortés como un empresario, como un businessman. Así que de hecho te lo agradezco bastante, ¿no? Y luego la pregunta sería, claro, la cuestión es que todos somos conscientes de que hay esta enorme ofuscación con la figura de Hernán Cortés, no hay mucha claridad sobre su figura. Por ejemplo, ahora, gracias a este evento que se hizo en Cartagena, sabemos que José Luis López Linares no solamente se ha conformado con hacer ese gran documental sobre la primera globalización que protagonizó España, sino que su siguiente documental va a ser sobre Doña Marina. Lo cual seguramente será una buena ocasión para recuperar una figura de Hernán Cortés más justa, pero a tu juicio, ¿cuáles serían las cosas que deberíamos hacer los españoles hoy día para tener una imagen más justa, más limpia de Hernán Cortés? ¿Deberíamos crear ficciones, como quiere hacer López Linares, o deberíamos realmente estudiar las crónicas de Indias? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para tener una imagen mucho más correcta sobre él? Sí, es muy complicada la pregunta. Bueno, es decir, no es complicada. Claro, no, ya. No, a ver, es que se puede hacer tanto, pero cuando no se quiere hacer nada, pues así nos quedamos con 500 años de aniversario de entrada en México y 4 conferencias en la Real Academia. No habrá otros actos, pero ¿quién ha escuchado, ha oído de algún acto conmemorando a Hernán Cortés? Pues, a ver, y seguro que los hubo porque ahora está todo atomizado y claro, en algún sitio había, y en México también hicieron, y en México en la CEPE, organizado por el Centro de Estudios Históricos, han hecho buenas conferencias, claro, pero esto no tiene trascendencia. Entonces, primero es decir, cuando no hay un sentir, no hay voluntad de hacer, entonces nos queda a nivel de individuo que podemos hacer, pues yo diría que lo más asequible para todos nosotros es simplemente encontrar un par de cartas suyas, pero que no sean de relación. Y estas cartas se pueden encontrar, o sea, hay, por ejemplo, los documentos de Hernán Cortés en alguna biblioteca, pero no hace falta leer 4 tomos, hay que elegir algunas cartas, pero sobre todo recomiendo las a su padre. Las que escribe a su padre, Martín Cortés, porque él fue encargado de, por así decir, gestionar sus negocios aquí, ¿no? Como decía, a mandar todo lo que le pide el hijo, etcétera, etcétera. Y esto creo que es fundamental y eso es lo que está al alcance de cualquiera. Claro, hay que hacer una pequeña investigación, pero por ejemplo sus ordenanzas están en internet, es decir, hay muchas cosas que están ya en internet y los podemos leer sin ningún tipo de problema. Yo creo que esto es lo primero que hay que hacer. Y luego, la iniciativa de López Linares es maravillosa, ¿no? Es muy bien porque además, como hemos visto en la primera película lo que hacen es hacer, aparte de narrar también la historia, también dar imagen a esto cautiva mucho porque el arte de aquella época es una belleza por todas partes, es un mestizaje total, es un barroco apabullante, ¿no? Es increíble. Entonces muchas cosas entran por los ojos, que entonces es maravilloso que hagan esta película también de Malinche, de Doña Marina, pero a mí
Es que, ¿por qué no llamarla sobre Hernán Cortés? Es que Hernán Cortés, ni en la vida, ni después de la muerte, nadie quiere hablar de él. Porque es una pena, en el no sé. Hospital del Niño Jesús, que estuviste visitando, está la tumba de Hernán Cortés enfrente. ¿A quién vistes? ¿Qué otra tumba había? No sé quién estaba ahí, pero pues es muy importante para saber que en México no se podía hacer foto a la tumba de Hernán Cortés. Pues estaban las dos. Pues enfrente está la tumba de otro de los grandes de México del 19, Lucas Alamán. Lucas Alamán ha sido el gran historiador de México que está oculto, sí. Que fue el que se opuso a la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí hay un problema político. Bueno, a mí me gustaría señalar a todas las aportaciones que habéis hecho de cómo recuperar la figura de Hernán Cortés. Si evidentemente no se puede recuperar nada más que a través de la educación. Y entonces hay que crear un Ministerio de Educación Nacional, que este es un problema, que no hay. Es decir, nosotros, nuestra generación, todavía estudiábamos algo de Historia de América, pero es que han desaparecido de las facultades de Historia la especialidad de Historia de América. Bueno, las facultades, hay que llegar a las facultades. No, pero hay que llegar a la universidad, porque si vemos los manuales de historia de los niños, yo no los leo porque si no, no duermo 2 semanas. Es imposible, es que no puedo, porque yo también tengo contacto con educación primaria. Apaga y vámonos, no. Es absolutamente increíble, mal escrito, todo troceado, es una ensaladilla, o sea, es tremendo, muy malo, muy malo. Y hasta que no se resuelva, entonces, sí, tenemos 2 intervenciones más. Tenía que preguntar Mari Carmen. Claro, 2 intervenciones, exacto, nos están esperando ahí y Mari Carmen. No sé si quieres que te ponga el ordenador ahí. Sí, ponlo allí, que lo vean los dos mejor. Vale. Sí. Vale. Para la pregunta, digo, para que te la haga directamente. Sí. Abrimos el micrófono. Sí, pues Ángel Mazo tiene la palabra para hacer la pregunta. ¿No te oímos, Ángel? Sí. Espera. A ver, ¿ahora? ¿No me oís? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya sí, bueno, nada, muchísimas gracias. Había levantado la mano al principio y ahora me temo que voy a repetir, así que voy a ser brevísimo. Lo primero, felicitarte por la conferencia, que ha sido fenomenal, me ha gustado muchísimo, en particular todas las explicaciones que nos llevan a pensar que tenía muchas más facetas Hernán Cortés que la de conquistador, y también, bueno, la de empresario, jurista y tal, y también me ha gustado la excepción que has hecho o la matización que has hecho entre virrey y capitán general para el tema político, y todo eso está muy bien. Mi pregunta iba a ir por el tema de bueno, ha sido la pregunta que has dicho ya que no sabes responder, el porqué de tanta animadversión contra, así que la voy a pasar por alto y me quedo con la última, hablando de animadversiones, entre él y Carlos V. Creo que pasados los años, no sé si ya muy al final de su vida, fue enviado por Carlos V a África, creo que ahora... Argel, sí. Argel, sí. Entonces, quería saber si la decisión de Carlos V se debía meramente a una animadversión, porque sorprende que le mande un escenario tan sumamente distinto del de Nueva España, o si había alguna otra razón, aunque fuera falsa y fuera aportada por Carlos V. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, porque al final son 2 preguntas. Yo es que la pregunta primera, ¿por qué tal animadversión? No quieren entrar en esto porque es cuestión individual y psicológica. Absolutamente. Esto es como la historia de Malinche, ¿no? Uno ve a Doña Marina y otro, Malinche, la traidora, la mala. Es que tomamos la historia, es como la isla de tentaciones. Podemos votar y optamos, y quiero decir que tenemos un reality, tomamos a Hernán Cortés, Malinche, a su mujer como personajes de la isla de tentaciones y decimos, este cabrón se enrolló y no sé qué, y votamos. Perdonad por el lenguaje, pero es como el lenguaje que se utiliza en todas estas historias, y tenemos que saber también de qué va la sociedad actual y qué programas se está viendo. Entonces, se toma en general
a Hernán Cortés no como un personaje que vivía hace 500 años, sino a mi primo que me está molestando todos los días. No hay piedad, no hay visión histórica en nuestras, como les diría, al quitar historia de la formación en general, perdemos la perspectiva histórica y además actualmente no tenemos piedad en tratar a los que están alrededor, imaginaos, tratar a un personaje que vivía hace 500 años. Entonces yo diría que la cosa va por ahí, pero no quiero adentrarme en esto porque son cosas un poco de carácter psico-ontológico, con lo cual simplemente eso era la razón por que me abstengo un poco. Y en cuanto a Argel y la expedición al Argel, no me acuerdo los documentos, no me acuerdo en qué documentos está, y yo tengo la sensación de que no hubo tal orden de Carlos V que mandase a Hernán Cortés a participar ahí, sino Hernán Cortés otra vez con su propio dinero, quiere, como él coincidió con su estancia en España, los años 40, los principios, él quiso participar en esta campaña militar, voluntariamente. Entonces, y creo que por ahí va la cosa, es decir, si hay algún documento como una orden, voy a averiguarlo. Por cierto, es muy interesante porque ahora de verdad que se me ha ido esto, la cuestión esta jurídica, ¿no? Esta cuestión de Argel, por parte si de verdad lo mandó Carlos V o Hernán Cortés, pero según las cartas, estos son sus cartas y documentos no oficiales, ahí iba como él también accedió a financiar esta propia campaña militar y además perdió ahí mucho dinero, casi se ahogan y mueren los tres, tanto él como sus dos hijos Martín y Luis. Es decir, era uno de los infortunios bastante fuertes para Hernán Cortés. Pero ¿por qué él alista? ¿Por qué él va ahí? Por su visión del Estado y por su visión también del poder real, porque él se considera la parte de este proyecto. Y entonces muchísimas veces él repetía en sus cartas, mira, yo no tengo dinero, porque muchas veces se arruinó, luego se recuperó, ¿no? Entonces, pero decía, mira padre, ahora no tengo dinero, pero a mí me da igual, a mí con la fama y con lo que estoy haciendo, que me acuerden por mis hechos. Es constante en sus cartas, ¿no? Entonces precisamente por esto también ahora es difícil asumir esta visión de Hernán Cortés o de mucha gente de su época, porque para nosotros la máxima aspiración, este domingo voy a comer nueva hamburguesería y lo pongo en Instagram. Entonces con este tipo de aspiraciones no se puede comparar a los hombres no podemos medir con nuestros ideales a los ideales de los hombres anteriores, ¿no? Es decir, creo que por ahí también va un poco la cosa. Sí. No es una pregunta, era simplemente hacer un paralelismo, que estos personajes tan carismáticos evidentemente han despertado siempre... ¿Por qué no se levanta el que pregunta? Que somos un poco torpes. Bueno, Nos podríamos haber levantado. Nadie es perfecto, de todo se aprende. Nada, era un apunte, que los personajes tan carismáticos siempre han despertado cierta animadversión con los monarcas. Veas el caso de Fernando el Católico con Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que llegó a pedir cuentas, y también posteriormente Felipe II con su hermano don Juan de Austria, que también era un hombre muy brillante, y parece ser que hubo una cierta envidia. Sí, muchísimas gracias. Y agradecerte tu magnífica conferencia. Muchísimas gracias. O sea, molestan. Sí, molestan. Llegan a ser molestos porque yo creo que temen que les puedan quitar... Claro. prestigio, poder, Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, entonces cerramos el coloquio. Muy bien. Muchísimas gracias a todos.